Hola, mi nombre es Sara Fernández Díaz, soy terapeuta ocupacional, especialista en terapia de mano y neurología. Durante esta píldora os hablaré sobre la enfermedad de Tay-Sachs, que es una patología desconocida. Este será el índice que vamos a seguir durante toda la ponencia. En primer lugar, vamos a mencionar pues, que el Tay-Sachs disease es una enfermedad rara y primero voy a definir un poco qué es una enfermedad rara para que nos pongamos un poco en contexto. La Unión Europea define como enfermedad rara aquella que tiene origen genético o adquirido. El Tay-Sachs disease cumple esto, tiene un origen genético, que tiene peligro de muerte o invalidez crónica. Y su prevalencia en la población tiene que ser inferior de 1 en 2.000 individuos. Por tanto, teniendo en cuenta esta definición, se van a excluir todo tipo de enfermedades que estadísticamente se podrían considerar raras, pero que no producen un compromiso vital ni son crónicamente debilitantes. El impacto que tienen las enfermedades raras en la morbimortalidad es mucho más evidente si se tiene en cuenta la prevalencia que la incidencia. La prevalencia es el número de personas afectadas por la enfermedad y la incidencia es el número de casos nuevos diagnosticados por año. Este tipo de enfermedades raras también se les conoce como las enfermedades huérfanas, porque son poco atractivas como foco de investigación o estudios clínicos y por tanto hay muchísimo dificultad para diagnosticarlas y tampoco hay mucho conocimiento acerca del tratamiento. Hablando ya de qué es el Tay-Sachs disease en inglés o enfermedad de Tay-Sachs, pues mencionaremos que es un trastorno neurodegenerativo y hereditario que lo que hace es destruir las neuronas, tanto del cerebro como de la médula espinal. Y esta destrucción se hace de manera progresiva. Es una enfermedad que tiene un patrón autosómico recesivo. Es decir, las personas que tan solo tienen una copia del gen son portadores de la enfermedad, pero no les afecta. Y para poder presentarla, tanto la madre como el padre deben ser portadores del alelo mutante. En este caso, como podéis observar en esta diapositiva, hay un 25% de probabilidades de que el hijo no sea portador y no tenga la enfermedad, un 25% de probabilidades de que el hijo tenga la enfermedad y un 50% de que cada hijo sea portador del alelo mutante, teniendo en cuenta de que la madre y el padre pues sean portadores de ese alelo mutante. Hay más de 100 mutaciones. Bien. Actualmente se tiene como umbral crítico para poder considerar que una persona tiene la patología, es que al menos tiene que haber menos del 10% de actividad de la enzima beta-hemoxaminidasa A o XA. Este gen que está afectado en el TSD se encarga de producir esta enzima y esta enzima se encarga de degradar un lípido que es el gangliósido GM2. Cuando hay una deficiencia en la enzima, que es lo que hemos dicho, de que tiene que haber menos del 10% de actividad de esta enzima, lo que ocurre es que el GM2 no se va a metabolizar. Si no se metaboliza, no se degrada y se acaba acumulando en las células tanto cerebrales como espinales. Pasado el tiempo, el espacio neural se va a incrementar porque se acumula mucho GM2 en las células y da lugar a una destrucción y a una muerte. También tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la mutación heredada, que ya hemos dicho que hay más de 100, los síntomas del Tay-Sachs podrán ir desde síntomas leves hasta síntomas graves. De cara a la epidemiología, la incidencia de Tay-Sachs disease es mayor en personas de etnia judía askenazí. También es típico en franco-canadienses, cajunes y personas que han tenido antecedentes familiares. En cuanto a los tipos de Tay-Sachs disease, es una patología en la cual existen 3 tipos. El primer tipo es la forma clásica o infantil, se produce en la primera infancia. Los niños no suelen vivir más de 4 años. Es muy característico que tengan una mancha macular roja
Estos niños suelen tener debilidad motora, flacidez, deficiente control cefálico, espasmos mioclónicos, pérdida de los hitos del desarrollo. Los primeros síntomas aparecen entre los 3 y los 6 meses y se suelen morir como resultado de una infección secundaria o una neumonía. El segundo tipo de TSD es la forma infantil tardía o de inicio juvenil. En este caso, sí que los hitos tempranos se logran, pero cuando van a comenzar los síntomas se producen déficits neurológicos importantes que pueden dar lugar a trastornos del movimiento, incontinencia, problemas del habla, disfagia, trastornos de la marcha. Estos niños suelen morir a los 15 años aproximadamente y en la mayoría de los casos aparece demencia. A diferencia de los anteriores, aquí los síntomas comienzan entre los 2 y los 5 años de edad. Luego estaría el último tipo de TSD, que es el de inicio en adultos o tardío, AGG en español, o en inglés Light Onset TSH, que es tipo LOTS, y cursa con problemas psiquiátricos o neurológicos y neurológicos. Normalmente, hasta la edad adulta, es decir, entre los 20 30 años aproximadamente, no suelen presentar ningún síntoma. Y si lo hacen, presentan síntomas que son bastante leves. Vamos a hablar ahora de cuáles son los síntomas comunes en este tipo de patología. Lo más común es que presenten trastornos del habla, trastornos de la coordinación, psicosis, trastornos del estado de ánimo. Pueden cursar con torpeza, con debilidad muscular, deterioro neurológico, temblores, disfagia, movimientos musculares incontrolables, atrofia muscular. Todo esto va a repercutir en los componentes del desempeño ocupacional, que los más afectados podríamos decir que serían pues la destreza motora fina, la gruesa, el equilibrio, la participación social, la atención y la memoria. En cuanto al tratamiento no farmacológico, porque de esta patología hay mucho tratamiento a nivel de terapias de modificaciones genéticas, de uso de fármacos, pero de la parte no farmacológica no hay casi evidencia científica. Lo que sí que se sabe es que al final es una enfermedad neurodegenerativa y bueno, esto que podéis observar aquí es un ejemplo de la importancia que tendría el trabajo en equipo cuando se interviene en esta patología, para poder abordar los aspectos mencionados en la sintomatología de una manera más eficaz. Por ejemplo, hablábamos, ¿no?, de problemas en cuanto a disfagia, trastornos del habla. Pues en este ejemplo de trabajo en equipo podríamos decir pues, que es importante el trabajo del logopeda para trabajar esta parte, trabajo del psicólogo en cuanto a los trastornos psiquiátricos y del estado del ánimo, la importancia del neurólogo para un diagnóstico adecuado, que muchas veces no se llega a diagnosticar, y también sus seguimientos, la importancia del trabajo del terapeuta ocupacional, puesto que todos esos síntomas y esas dificultades y afectaciones de los componentes del desempeño ocupacional hacen que tengan dificultades en las actividades de la vida diaria. Es importante también el trabajo del fisioterapeuta, pues, ¿no? Por esos problemas que tienen en cuanto a la fuerza, el equilibrio. Por tanto, si se coordina todo este equipo, se obtendrían grandes beneficios en cuanto al tratamiento en pacientes con esta patología. Esta es la bibliografía usada para la realización. Con esto damos por finalizada esta perla científica. Muchas gracias.